Hola, buenas tardes, mis queridos hermanos. Bienvenidos a este nuevo capítulo de las Victorias de la Fe. Un placer siempre encontrarnos y espero que esté sirviendo mucho esta serie, la estén atesorando, la estén compartiendo y sobre todo la estemos viviendo, porque se trata precisamente de eso, de crecer en fe, de aprender a aplicarlo a la vida cotidiana. Hoy nos toca un pasaje precioso en Josué capítulo 5. Vamos a estar trabajando de los versículos 13 hasta el 15. Así es que si tú tienes tu Biblia, te voy a pedir que la abras en ese pasaje. Josué capítulo 5, versículos 13 al 15. Y vamos a ver hoy el tema de hoy que se llama ¿De quién es la batalla? Oremos. Amante Dios, ahora que abrimos tu palabra, rogamos, Señor, que tú nos hables, que seas claro a nosotros, que llegue todo esto a nuestro corazón, que podamos atesorarlo, practicarlo, que podamos entenderlo, Señor, que nos des oídos y ojos espirituales para entender, para captar todo. Gracias, Dios, por este privilegio de abrir tu palabra con paz, de tener el tiempo para meditar en ella y poder llevarla a la práctica. Y ponemos esto delante de ti, para que tú saques mucho fruto de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Sí, mi Señor. Amén. Bueno, contento de estar con ustedes nuevamente. Y saben que me he puesto a pensar que muchas veces nosotros decimos, esta es mi iglesia, cuando vamos a nosotros a una congregación. Y por supuesto tiene razón, porque es donde uno se congrega, tiene esa sensación de pertenencia y por lo tanto como que se la compró, ¿no es cierto? Esta es mi iglesia. Y eso está bien, claro, pero se han dado cuenta que en realidad la iglesia es creación de Dios. El pueblo de Dios es eso, es creación del Señor. Y esa creación, ese pueblo está fundado sobre la roca que es nuestro Señor Jesús. Y precisamente es esa roca lo que le da estabilidad y lo que es atractivo en la iglesia. No es la cantidad de gente que se reúne, sino la presencia de nuestro Señor. Y cuando se trata de avanzar en los planes del reino de Dios, cuando se trata de avanzar en el aspecto espiritual, esto de ganar territorio, de extender las estacas y tantas otras frases que usamos para hablar de avanzar, de precisamente que el reino se extienda, la gran pregunta que comienza a levantarse es ¿de quién es la batalla? ¿Quién es el que tiene que hacer el esfuerzo? ¿Quién pone el poder, la potencia para avanzar? Y sobre todo, ¿quién es el comandante? Y aunque estas preguntas, dichas así sueltas, dan una respuesta obvia, ¿no es cierto? El comandante en jefe, el rey, la roca, el Señor, es Cristo. Y nosotros vamos detrás, nosotros lo seguimos. Pero en la práctica no es tan así. En la práctica, generalmente Dios va corriendo detrás de nosotros. Y no es porque Él sea inferior a nosotros, sino porque tendemos a dejarlo atrás. Primero pensamos, creemos, decidimos y nos lanzamos. Y entonces le decimos, Señor, por favor, ayúdame. Pero no funciona así. Entonces, Dios le dio a Josué, en este pasaje que vamos a leer, una experiencia personal que va a ser vital para él como persona y para la nación de Israel. Y de esa misma experiencia vamos a sacar nosotros una cantidad importante de enseñanzas para en nuestra vida poder avanzar en estas victorias de la fe. El primer encuentro, ¿no es cierto?, que vamos a ver acá es con un personaje extraordinario. Y para que no les voy a decir más detalles, mejor lo vamos a leer. Capítulo 5, versículo 13. Un día en que Josué estaba cerca de Jericó, de pronto levantó la vista y vio delante de él a un hombre con una espada desenvainada en la mano. Se acercó a él y le preguntó: ¿Eres uno de los nuestros o eres de nuestros enemigos? El hombre respondió: ni lo uno ni lo otro.
estoy al mando del ejército del Señor, y por eso he venido. Entonces Josué se inclinó con el rostro en tierra y lo adoró, mientras decía: ¿qué órdenes tiene el Señor para este siervo suyo? El comandante del ejército del Señor le respondió: quítate las sandalias de tus pies, porque estás pisando un lugar sagrado. Y Josué obedeció. Este pasaje tan cortito es el que nos toca hoy día, y espero que las lecciones sean sumamente prácticas para cada uno de nosotros. Ya estaba muy cerca de comenzar la conquista de la primera gran ciudad cananea con la que tendrían que enfrentarse, con Jericó. Habían cruzado el Jordán de manera milagrosa, y como vimos en el mensaje pasado, Josué obedeció al Señor y circuncidó al pueblo. Eso incapacitó a la gente y por lo tanto había que esperar. Y mientras esperaban, Josué salió a dar un paseo que seguramente no es tan inocente, sino también este paseo de ¿qué es lo que vamos a hacer, Señor? ¿Qué planes tienes? Porque Josué ya se había acostumbrado a escuchar al Señor y a hacer lo que Él le mandaba. Entonces estaba en esa búsqueda y al mismo tiempo, seguramente con esa característica de un militar, reconociendo el territorio, viendo las características, las fortificaciones, todo lo que podía encontrarse. Josué tenía una amplia experiencia militar, pero a decir verdad, no había tenido todavía una gran experiencia con ciudades tan poderosas, tan amuralladas como Jericó. Sí había combatido ciudades o fortificaciones, pero una ciudad como Jericó, por lo que se conoce de las excavaciones arqueológicas, era de otro nivel. Paredes mucho más gruesas, altas, de piedra. Es decir, esto requería un sitio mucho más largo, requería todo este armamento que se usaba en la antigüedad como catapultas, como torres de ataque, escaleras, ¿verdad? Flecheros, o sea, un montón de cosas que podía ser largo. Y por supuesto, construir estos elementos que ellos no tenían les tomaría meses. Por lo tanto, Josué estaba pensando en todos esos detalles cuando de pronto se encuentra con este personaje. Y para colmo, viene con la espada en la mano este personaje. Entonces, ¿quién será? Josué comienza a preguntarse y seguro a preocuparse porque venía con la espada desenvainada y eso podía significar problemas. Hay que recordar que Josué, este gran general, que aparentemente estaba solo en este momento, ya era un hombre de más o menos unos 60 años o más. Entonces, ¿quién podía ser este personaje? De manera que él gritó, me imagino que instintivamente, sacando su espada también, gritó: ¿quién eres? ¿De los nuestros o de los enemigos? O sea, ¿a favor o en contra? Y la respuesta, sin duda, fue una sorpresa. Yo me imagino que Josué estaba pensando: wow, ojalá que diga que es de los nuestros, porque si no, aquí estoy solito, estoy en verdaderos problemas. Pero la respuesta fue sorprendente, porque le dijo este personaje: ni lo uno ni lo otro. Simplemente no. No soy ni de los tuyos ni de los contrarios. ¿Por qué? Porque te voy a decir algo muy diferente. Soy el comandante del ejército divino. Así es que fíjate lo que estaba pasando con Josué. En primer lugar, él hace esta pregunta y todavía no le llega la respuesta cuando él ya está pensando: ¿qué pasa si es un israelita? ¿Qué hace un israelita aquí afuera? ¿Cómo se le ocurre el perla ahí paseando de noche? Si yo soy el general y todos ellos tienen que estar descansando, recuperándose, tranquilos, ¿no es cierto? Generando fuerza. ¿Qué hace este aquí? Porque la espada, además de un israelita solitario. Entonces, si es de los contrarios, wow, capaz que estoy en problemas, porque tiene además esta espada. Debe ser, me imagino, supongo que habrá dicho Josué, un comando suicida, debajo de la túnica un montón de bombas. Así es que, wow, estoy realmente en problemas. Yo creo que todo eso, para tratar de hacerlo un poco más vívido, estaba pasando de una manera u otra por la cabeza de Josué cuando recibe esta contestación tan extraña. Y saben, creo que esto responde a una experiencia espiritual que es bastante común.
Cuando uno siente que va a avanzar en los planes divinos, cuando uno tiene la sensación de que va bien, de que el reino se está moviendo y uno está en la sintonía correcta, la iglesia está bien, el ambiente está bien, la comunión, la paz, la oración, todo está bien y uno tiene la sensación de que va a avanzar en algo personal o en la comunidad cristiana. Y de pronto parece que se encontrara uno con el Señor con la espada desenvainada, porque en esos momentos precisos es extraño, pero a veces uno no sabe si el Señor está a favor o en contra de uno. Porque de pronto comienzan a ocurrir cosas que no debían ocurrir. Y se producen tal vez enfermedades o malestares o roces entre las personas que uno dice, pero ¿por qué si íbamos tan bien? O de pronto lo que iba, pero como viento en popa, como que empieza a hundirse. Y uno dice, ¿qué pasa con este proyecto si para mí era tan claro que íbamos bien? ¿Por qué se está hundiendo? ¿Por qué se está, como dice el dicho, quemando el pan en el horno? ¿Qué es lo que está pasando? Y en esos momentos uno realmente se pregunta, ¿Dios está a mi favor o en contra? Por eso le digo que esta experiencia de encontrarse con el Señor con la espada desenvainada es bastante frecuente cuando hay personas que tienen una sincera búsqueda espiritual. Eso le pasó a Josué, y creo que de esa duda que él tuvo, ¿eres de los nuestros o en contra? De esa duda vamos a aprender bastante. Yo tengo la impresión de que esa duda surge en primer lugar porque nosotros nos hemos acostumbrado a pensar que Dios viene en nuestra ayuda, viene a sacarnos adelante, viene a hacer que funcionen nuestros proyectos. Pero no estamos tan acostumbrados a la realidad espiritual de que es Él, el comandante en jefe del ejército celestial, el que va adelante, y Él nos da el privilegio de invitarnos a ser sus colaboradores. Esa inversión de los papeles es lo que de pronto nos desarma. Porque en estos momentos es cuando Dios dice, pare todo y pongamos las cosas en orden. No soy yo el que te sigue a ti en tus planes y proyectos, sino que yo te he dado el privilegio de seguirme a mí. Y cuando entiendas eso, que no soy yo el que corre detrás tuyo, sino que tú eres mi colaborador, entonces podemos comenzar de nuevo a conversar. Yo creo que el Señor está librando una batalla ancestral siempre. Y Él quiere que nosotros entendamos eso. Que nunca se ha tratado de mi proyecto, de mi iglesia, de mis intereses, de mis visiones o de mis sueños. Se trata de Él, de su reino, de sus intereses y de darme el privilegio de participar. Pero por lo general estamos tan ocupados con nuestra vida, con nuestros proyectos, con nuestro trabajo, con nuestra salud, con nuestros amores, con nuestras amistades, que el reino de Dios y el Señor mismo ocupan un segundo, tercero, cuarto lugar. Y por tanto, cuando de verdad queremos ponernos las pilas con Dios, no siempre estamos tan claros de que Él va adelante y nosotros debemos seguirle. Por eso la respuesta de este general en jefe es tan importante para Josué y también para nosotros hoy. ¿Quién fue este personaje? La verdad es que el texto no lo dice. Hay algunas personas, algunos comentaristas que sugieren que pudo haber sido el ángel Miguel, el arcángel Miguel, porque este arcángel, está aparentemente al cuidado de Israel. Y es un tremendo ángel, un arcángel que lleva adelante los proyectos de Dios para con el pueblo de Israel. Sí, podría haber sido. Pero yo me inclino más a pensar que se trata de nuestro Señor Jesucristo preencarnado. Y digo esto porque en este pasaje que ya leímos, Josué adora
Y este personaje no le dice que no lo haga, sino que acepta la adoración muy bien, muy tranquilo, y es más, le dice que está pisando suelo santo. O sea, para mí se parece más a la experiencia de Moisés en la zarza ardiente, donde el texto nos dice que estaba el ángel de Jehová ahí, pero que estaba Jehová mismo, o Yahweh, ¿no es cierto? Estaba ahí en el lugar, y por eso cuando le habla a Moisés en la zarza, le dice: quítate el calzado de tus pies porque estás en suelo santo. Y ese suelo se había consagrado, era santo, porque allí estaba la presencia de Dios, aunque nos dice que era el ángel de Jehová el que estaba allí. Y lo mismo está pasando acá. En este encuentro, este ángel poderoso enviado de Dios es al mismo tiempo, en mi perspectiva, el ángel de Dios, el Señor Jesús preencarnado. Y por eso el lugar se había convertido en algo santo. Este personaje, que por supuesto no se identifica, así que le voy a seguir diciendo personaje, aunque personalmente creo que es el ángel, nuestro Señor Jesús, ¿no es cierto? Pero este personaje, la manera de identificarse es: yo soy el comandante de las tropas, de los ejércitos de Dios. Y eso es tan importante, porque venía a decirle a Josué dos cosas. En primer lugar, los ejércitos celestiales están involucrados en esta guerra que va a comenzar. Y eso es notable. Muchos, fíjense que he leído algunos comentarios que causan gracia cuando dicen: lo más probable es que cuando cayeron los muros de Jericó se produce una especie de resonancia del sonido, ¿no es cierto? Una resonancia acústica tremenda a causa de los gritos y de las trompetas y todo eso, y eso hizo que los muros tambalearan y cayeran. Yo lo encuentro gracioso porque ¿cómo alguien no puede pensar que Dios es capaz de derribar muros? Si Dios está involucrado, Él es capaz de hacer cualquier cosa. Pero este texto lo que me dice a mí es que estas tropas celestiales estaban involucradas. Y no me cabe duda que cuando se produjo el momento preciso y Dios dio la orden, bueno, fueron estos ángeles los que en una velocidad extraordinaria y con un poder inigualable simplemente pasaron por allí y derribaron los muros. Bueno, esos detalles los vamos a ver en la siguiente sesión. Pero por ahora, este encuentro me dice mucho a mí. Me dice que los ángeles, las tropas de Dios estaban involucradas. Y en segundo lugar, la espada desenvainada también tenía algo que decir, porque era la señal de que la guerra por purgar la tierra de Canaán, la guerra por quitar toda esta maldad que Dios había soportado por 400 años desde que le hizo la promesa a Abraham, toda esta maldad que sería quitada o debía ser quitada de esta tierra para ser entregada al pueblo de Israel, que sería una especie de microcosmos de la renovación, del retorno al Edén. Porque eso es lo que Dios está haciendo desde que el hombre salió del huerto y el Señor comenzó sus iniciativas divinas para restaurar al ser humano. Lo que Dios está haciendo es hacernos regresar al huerto de Edén. Y por eso en Apocalipsis, al final 21 y 22, lo que vemos es el hombre llegando nuevamente a un huerto celestial, al paraíso, o sea, al segundo huerto. Pero Canaán, que debía ser este microcosmos, este microexperimento que testificaría a todas las naciones del mundo que Dios está restaurando todas las cosas, debía transformarse en una suerte de Edén. Pero para que eso pasara, debía ser purgada primero toda la maldad que estaba allí estorbando. Así que lo que aprendemos de este encuentro en primer lugar es que el ejército de Dios angélico estaba involucrado, y en segundo lugar, la espada desenvainada significaba que la guerra había llegado, la santidad de Dios estaba involucrada y habría una purga tremenda en esta tierra para ser cumplidas todas las promesas. Por lo tanto, cuando este comandante le dice a Josué: yo soy el comandante de los ejércitos de Dios, Josué e Israel
debían entender que el ejército de Israel estaba siendo invitado a ser parte del ejército de Dios. No es que el ejército de Dios venía a ayudar a Israel. No es que esta era la guerra de Israel y Dios les daría una manito. No, lo que estaba ocurriendo es que este ser celestial les estaba ayudando a entender, comenzando por su líder, por Josué, que la batalla es de Dios y que estaba invitando al ejército de Israel a unirse como parte del gran ejército celestial que incluye los ejércitos en el cielo y en la tierra. Los seres humanos que estamos unidos a Dios por medio de la fe, somos parte del ejército de Dios. Y así como los ángeles luchan conforme a la voluntad de Dios, haciendo retroceder al reino del enemigo, nosotros hacemos lo mismo. Y por eso Pablo nos dice que no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados, huestes espirituales de maldad. ¿Dónde? No necesariamente en la tierra en primer lugar, sino en los lugares celestes. Porque de allí, desplazando, entonces, por medio de la fe, por medio de la oración, de la instauración del reino, diciendo junto con el Señor Jesús, venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra, de esa manera avanza el reino de nuestro Señor y retrocede el reino de las tinieblas. Fíjate, insisto en esto. Este comandante quería hacerle entender a Josué su verdadera posición, tanto la de él como de Israel, en este conflicto. Y eso es algo que tenemos que entender nosotros también, si de verdad queremos caminar por victorias espirituales. Pablo lo dijo de la siguiente manera, en 1 Corintios capítulo 3, versículo 9, dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Fíjate, Pablo dice que su gran privilegio es entender que él es un colaborador de Dios. Él no es el gran misionero, el que la lleva y Dios lo va a ayudar. Él es un colaborador de lo que está haciendo. En 2 Corintios capítulo 6, versículo 1 dice: por tanto nosotros, como colaboradores de Dios, les rogamos a ustedes que no reciban su gracia en vano. Cuando uno predica el Evangelio, cuando uno vive el Evangelio, cuando uno ora por la extensión del reino, lo que uno está haciendo es ser un colaborador de Dios. Y esto es tan importante, porque hoy en día, tal vez más que nunca, hay una lucha extraña y sin sentido por títulos de todo tipo al interior de la iglesia. Y yo sé que tú lo sabes, que lo has escuchado y que yo no sé cómo te llega esto, pero no tiene sentido. Desde que la iglesia comenzó, que la gente anda buscando que lo consideren más importante que al otro. ¿Con qué ropa, mis queridos? Sí, el único importante es Jesucristo y todos nosotros somos, cuando mucho, colaboradores. ¿Saben cuál es nuestro título nobiliario delante de Dios? Es hijo. Eso es todo. Si tú puedes llamarte hijo de Dios, entonces puedes entrar a su presencia en esta vida y en la futura. Si tú tienes ese título bien puesto en el corazón porque recibiste a Jesucristo como Señor y Salvador y por lo tanto Él no se avergüenza de llamarte hermano, amigo, entonces tú eres un hijo de Dios. Ese es tu título nobiliario, es el título de esta vida y de la siguiente. Y después de tener ese título maravilloso, único, extraordinario, indeleble, y que sellamos por medio del bautismo, después de tener ese título, entonces se nos da el privilegio de llegar a ser también siervos y colaboradores de Dios. Y esos títulos son más que suficientes. A decir verdad, cuando me dicen pastor, no me dicen gran cosa. Es un título honorífico para decir que tengo el privilegio de haber sido enviado por Dios a guiar a algunas ovejas. Pero mi título de verdad es ser un hijo de Dios y tener el privilegio de ser un colaborador del Señor de señores y Rey de reyes.
No necesito ningún otro título más. No necesito solamente de la presencia de Jesucristo. Eso es, de eso se trata la vida cristiana. Muchas personas me han preguntado si este ejército celestial existe o si de verdad sigue obrando, actuando. Y sí, por supuesto. Fíjate lo que dice en Segunda de Reyes capítulo 6, versículos 8 al 17, donde Eliseo le pide al Señor que le abra los ojos a su siervo, ¿no es cierto?, para que pueda ver lo que está ocurriendo. Y dice en el versículo 17, este miró a su alrededor y vio que en torno a Eliseo el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego. Ese es el verdadero espectáculo, el ejército celestial rodeando al ejército humano que a veces se siente tan débil, tan incapaz, pero que de verdad tiene mucho, mucho a su favor. En Mateo capítulo 26, versículo 53, cuando Jesús está orando en Getsemaní, ¿no es cierto? Y Pedro toma la rienda del asunto y hasta saca una espada y le corta la oreja a un siervo de los que lo estaban arrestando. Dice, ¿acaso no sabes que ahora mismo puedo pedir 12 legiones de ángeles para que vengan en mi defensa? Eso es lo que está alrededor de nosotros, 12 legiones de ángeles. Son miles de seres angélicos y con uno de ellos es suficiente para derrotar a todos los ejércitos humanos. Entonces imagínate lo que hay a nuestro favor. Hebreos capítulo 1, versículo 14 dice, estos son ángeles, son espíritus ministradores enviados para servir a aquellos que heredarán la salvación, o sea, a ti y a mí. Estos seres espirituales están a nuestro alrededor, aunque generalmente invisibles, nos rodean todo el tiempo para guiarnos, para protegernos, para servirnos incluso en este campo, en este tiempo de misión. Josué reaccionó como era su costumbre, reaccionó bien. Se arrodilló, puso rostro en tierra y comenzó a adorar. Porque Josué ya había entendido este gran principio de la victoria de la fe, de que haciendo las cosas que Dios nos pide, obedeciéndolo a Él, las cosas funcionan, de verdad andan mejor, mucho mejor. Así es que él se postró y simplemente dijo, ¿cuáles son las instrucciones? ¿Qué órdenes tiene mi Señor para con su siervo? Eso es lo que él dijo y por supuesto que es sumamente correcto. Y ahí entonces nos encontramos con la orden de este ser celestial. Una orden que es por demás sorpresiva. Permíteme resumirte un poco lo que llevamos hasta aquí, antes de terminar. La primera sorpresa fue para Josué encontrarse con este personaje, y sobre todo con la espada desenvainada. Es este momento tan especial en que no sabemos si Dios está a nuestro favor o en contra, porque estamos como muy bien, pero de pronto algunas cosas se vuelven complejas. Y por supuesto Josué estaba en un momento especial. Había incapacitado a su ejército con la circuncisión. Se enfrentaba a una ciudad amurallada que él no sabía exactamente cómo conquistar. No tenía los instrumentos bélicos necesarios para establecer el sitio y para derribar los muros o saltarlos. No sabía qué iba a hacer. Por tanto, él estaba meditando. Las cosas se veían bien y al mismo tiempo se veían imposibles. ¿Qué tenía que hacer? Todavía no lo sabía. Él ya se había dado cuenta que esperar y obedecer a Dios era el mejor camino. Pero ahí estaba, faltaba nada y todavía no recibía instrucciones. Entendió entonces este principio tan importante para las verdaderas victorias de la fe. Y es que Dios va adelante en su guerra, en su propósito, en su proyecto y nos invita a seguirle, a ser sus colaboradores. La segunda gran sorpresa fue la respuesta. Josué le dice, ¿tú eres de los nuestros o de los otros, de los enemigos? Y este personaje le dice, ni lo uno ni lo otro, sino que soy comandante de los ejércitos de Dios que están involucrados en esto, porque yo no he venido a ayudarte, sino que he venido a invitarte a colaborar en el proyecto divino. Esa fue la segunda gran sorpresa.
Y la tercera, que es esta que vemos ahora, es que lejos de darle las instrucciones militares que Josué estaba esperando, o sea, comienza ahora a derribar unos árboles y constrúyete los arietes. No, lejos de darle las instrucciones, lo que hace es ponerlo a adorar. Josué se postra en tierra, adora, pero lo que él está esperando son instrucciones. Y este ser espiritual, nuestro Señor Jesús, le dice: buena actitud, pero quiero que entiendas algo. Todo comienza con la adoración. Quita el calzado de tus pies, porque la tierra donde estás es suelo santo. Y se había vuelto suelo santo porque la presencia de Dios estaba allí. La guerra entonces no era de Israel, la guerra era de Dios e Israel iba a colaborar. Lo mismo hoy. La guerra nunca ha sido nuestra, nunca se ha tratado de nuestros proyectos, de nuestra iglesia, de mi familia, de mi salud, de mi proyecto, de mi trabajo, de mis anhelos, de mi viaje. Nunca se ha tratado de eso. Se trata de Dios, del reino de Dios y su justicia en primer lugar, para que las demás cosas sean añadidas. Siempre ha sido así, pero de pronto, en estos momentos especiales, es cuando comenzamos a entender cómo funciona el reino espiritual. Josué no solamente tenía que entender su posición como colaborador de Dios, sino entender, igual que su maestro Moisés, que todo comienza con la adoración. Porque así como Moisés en la zarza ardiente, Dios le dijo: quita el calzado de tus pies porque estás en suelo santo, dedícate a adorar, y entonces las cosas van a funcionar. Así como Moisés tenía muchas dudas al comenzar, pero para Dios, como ya había comenzado este hombre a adorar, todo estaba resuelto. Fíjate qué perspectiva tan diferente. Para Dios, con que este hombre se arrodillara a sus pies y adorara, todo lo demás estaba resuelto, porque él sabía lo que había que hacer y sabía cómo hacerlo. Moisés tenía muchísimas dudas, Josué tenía muchísimas dudas, pero Dios no. Lo que él esperaba es simplemente esto: postrarse en adoración genuina, porque así comienza toda victoria de la fe. Y en esa postura, en ese ambiente, en esa entrega total y sincera, esperar las instrucciones, que a veces pueden parecernos incluso extrañísimas, ridículas, pero para Dios funcionan, porque no hay cosa difícil para Él. La primera actitud siempre ha de ser la de la adoración. ¿Has pensado esto en tu vida espiritual y personal? Yo creo que muchas veces estamos tan ocupados con estos proyectos e intereses personales que no llegamos a entender que Dios nos está invitando a un proyecto muchísimo mayor, que nunca se ha tratado de nuestra vida, que nuestra vida se vive mejor sumergida en los proyectos divinos y no tratando de meter a Dios en mis proyectos personales. Hasta que no aprendemos a tomar la cruz y seguirlo, que es una forma de decir a morir a nosotros mismos para vivir para Dios, hasta que no aprendemos eso, la verdad es que no llegamos a disfrutar el poder del reino de Dios, el avance vertiginoso de las tropas divinas, en medio de las cuales nosotros también podemos sacar la espada y gritar eufóricos, porque millares y millares de ángeles van delante de nosotros y detrás de nosotros. Y nosotros nos llevamos toda la responsabilidad. No. Somos simples colaboradores. En este tiempo de cuarentena que nos ha tocado vivir a nosotros y a todo el mundo, yo creo que el sentimiento más general es que han cambiado muchas cosas. Nuestras agendas han cambiado, nuestras ocupaciones, nos hemos sentido tal vez vulnerables y hasta reemplazables. ¿Por qué no decir, nuestro corazón tal vez se llenó de inquietud, de duda? Íbamos a lo mejor bien y de pronto vimos al Señor con la espada desenvainada y dijimos: wow, ¿está en mi contra o a mi favor? Creo que en este tiempo hemos sido obligados a notar que Dios nos está concediendo el privilegio de trabajar para Él.
y que nuestra vida, nuestra familia son suyas. Y que entonces los dones que Él derramó en nuestra vida son para algo mucho mayor que nuestra entretención o destacar o ser importantes, queridos o recibir un título. Son precisamente para hacer avanzar el reino de Dios a su manera. El mundo no gira en torno a mí. El mundo no gira alrededor tuyo. El mundo gira alrededor de Dios. Y hasta que nosotros nos bajemos de este mundo en el que nos metimos en nuestras cabecitas solamente de que todo gira alrededor nuestro, hasta que nos bajemos de ese mundo y nos pongamos en el verdadero, que todo gira alrededor de Dios, no vamos a comprender completamente cómo es este mundo espiritual y tu vida espiritual. Por una parte, esta fue una experiencia aliviadora para Josué, porque le ayudó a quitar la tremenda carga de ser este general que tiene que saber qué hacer, que tiene que dar las instrucciones, que la gente le va a preguntar qué tenemos que hacer, qué compramos, qué vendemos, qué predicamos, cómo lo hacemos, qué eventos hacemos, cómo llevamos las armas, etc. Y parece que el general, el que lleva las jinetas, tuviera que saberlo todo, pero no es así. Supongo que igual que todos los grandes hombres de Dios, este estaba muy ocupado. Josué tiene que haber estado muy ocupado siempre. Y Dios le dice, quita el calzado de tus pies, descansa en mi presencia, dedícate a adorar, porque no hay nada más importante que eso. Y no solamente no hay nada más importante, sino que es la única manera adecuada de comenzar. Por otra parte, requería fe, permanecer quieto, adorando, mientras iba a comenzar una batalla tremenda. Requería fe, esperar en las instrucciones de Dios, mientras el pueblo sanaba y no tenía ni siquiera las herramientas para comenzar la conquista. Requería fe, adoración y fe. Ese es el equilibrio adecuado para las victorias que le esperaban por delante. No es fácil para muchas personas de acción, como Josué, o tal vez como tú, pero es lo necesario. Todo comienza con la adoración, y es allí donde aprendemos a conocer a un Dios que es todopoderoso, para así poder amarle realmente. Porque ya lo he dicho, amándole, recién ahí le vas a empezar a creer y a obedecer. Míralo desde la otra perspectiva. Tú no vas a obedecer a alguien a quien no le creas. Y no vas a creer en alguien que no conozcas y no ames. ¿Por qué? Porque simplemente es imposible creerle a alguien en quien no tienes confianza, alguien que no ha demostrado ser bueno para ti, alguien que simplemente no conoces. Por lo tanto, es vital conocer al Dios que se ha revelado en la Escritura. Es vital amarle intensamente, reconociendo que Él nos amó primero y nos ha dado montones de bendiciones. Y amándole hay que creerle que la guerra es de Él y que nos invita a ser sus colaboradores. Y creyéndole es vital empezar a obedecerle y decir, hago mi parte, Señor, con mucho gusto, porque seguirte es un tremendo privilegio. Sin estos encuentros, generalmente nosotros tomamos la iniciativa y le pedimos a Dios, sígueme, persígueme, mientras nosotros vamos adelante con nuestros asuntos humanos. Pero Dios se rehúsa a ser nuestro seguidor. Tal vez te estás dando cuenta que tienes las zapatillas de clavos puestas, todo el tiempo listo para correr, para emprender un nuevo proyecto, para lanzarte, porque eres una persona de acción, muy proactiva. Bueno, este mensaje es para decirte, quita el calzado de tus pies, porque el suelo donde estás, allí está la presencia de Dios. Y si tú la reconoces, te arrodillas, te postras en adoración, ese suelo santo, ese momento de intimidad, es el inicio de las grandes victorias de la fe.
Amén. Padre, danos esta visión espiritual para entender cómo funcionan las cosas en realidad, para entender y ver a este nuestro general celestial, para caminar detrás de él, para servirte, mi Dios. Danos este entendimiento para saber que la guerra siempre ha sido tuya y que tus proyectos son mejores, son superiores, son más importantes que los míos. Oh, mi Dios, en el nombre de Jesús te pido que todo el que está viendo este video, que yo mismo, que toda la iglesia tuya, se purifique en el seguimiento de Cristo y que podamos, postrados a tus pies, comenzar con grandes victorias de fe. Te lo pido en el nombre de nuestro comandante en jefe, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor te bendiga mucho y te dé esta paz. Hasta la próxima.